Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Ahora soy Ronnie Carrera y aquí vamos a romper cadenas de maldición con la ayuda del Señor en los matrimonios, en las familias. Vamos a romper cadenas de divorcio, de promiscuidad, de idolatría, de adulterio, ¿verdad? Todo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirles que por favor inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Queremos rogarte, Señor, que tu palabra sea fuerte en nuestra alma hoy. Estamos hambrientos de ti, Señor, y queremos conocerte más, queremos saber más de ti, conocer esa voluntad santa tuya, Señor. Te pedimos por las familias que están en extrema necesidad. Padre, pon tu mano poderosa en los hogares. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este ayuno es diferente a otros ayunos que hemos hecho. Por alguna razón, pues estamos viendo una forma de apatía. El ministerio se hizo más grande, más numeroso. Sin embargo, vemos que las personas les cuesta confiar en el Señor. Y pues es preocupante porque pues, aunque preocupa por un lado, ¿verdad ustedes? Y por otro, pues ya sabíamos que cosas así se iban a venir dando. Y esto es en general en la iglesia, ¿verdad? Está escrito que iba a haber una forma de incredulidad. Y entonces por eso es que pues presumo que pues la gente está así como que muy apática, ¿verdad? Pero este ayuno aún sigue siendo poderoso para mí, ¿verdad? Veo la voluntad de Dios en mi vida. No les voy a negar, he dudado. Quizás más que en el tema de restauración, he dudado más en el trabajo que se hace, ¿verdad? Ustedes, uno quisiera poder hablar de manera a audiencias mayores, no con intención de fama, ¿verdad ustedes? Pero sí saber que las personas están en sintonía, que están buscando, que están teniendo temor de Dios y que están entendiendo. Pero, repito, este tipo de cosas también nos enseñan mucho. En el momento en el que se le es anunciado a Abraham que se va a destruir Sodoma y Gomorra, él dice, Señor, ¿y si hubieran 20 justos? ¿Verdad? Entonces el Señor le dice, pues intervendría, ¿verdad? Pero él sabe que no hay 20 justos, entonces le dice, ¿y si fueran 15, Señor? Igualmente, dice, yo tendría misericordia. Y así se va Abraham reduciendo el número. Si hubiera un justo, Señor, igual yo intervendría, ¿verdad? No haría nada. Tendría misericordia de ese uno. Pero ni uno era justo ahí, ¿verdad ustedes? Entonces, pues llama la atención pues que Abraham hace la lucha, ¿verdad? Interviene. Pero yo estoy seguro que aquí pues vamos a ver algunos que vamos a recibir algo del Señor, y yo espero que sea numeroso, ¿verdad? Pero sí he estado viendo con las estadísticas de Facebook y de YouTube que el número es bajo.
Y pues también hemos de ver que la pandemia dejó muchísima necesidad. Hay hogares que escasamente tienen para comer, ¿verdad ustedes? Y pues vamos a también orar por ellos. Entonces, regularmente nosotros somos tan soberbios que hasta que nos sentimos arrinconados o hasta que de plano ya no tenemos nada que hacer, ninguna opción, es cuando entonces acudimos y buscamos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Interesante. Nuestra tarea es hacerle entender a usted, ¿verdad? Nosotros como equipo, ¿verdad? Hacerles entender los motivos principales por los que no tenemos, por lo que no recibimos. Y entonces, pues igualmente en su momento nosotros también optamos por la obediencia, ¿verdad? Hay personas muy jóvenes que han logrado la restauración matrimonial, otras que lo han logrado algún tiempo después, y hay otras que no lo logran, ¿verdad? Es más, cada paso que dan parece que fuera peor, ¿verdad? Y esto tiene que ver con esa resistencia a hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta siempre, ¿verdad? Yo recuerdo que pues en alguna oportunidad tuvimos con nosotros a una señora que pues luchó mucho por su matrimonio, ¿verdad? Cometió todo tipo de errores, fue víctima de una situación ahí muy vergonzosa, cayó en manos de personas inescrupulosas. Estas pues la hicieron cometer algunos pecados y para no dejarlo así nomás, como para darle un tiro de gracia a todo esto, van y le cuentan al esposo los errores que ella por él cometió. Y esto pues zanjó ahí una separación increíble, ¿verdad? Ella llegó con nosotros, pero era dura, ¿verdad? ¿Cómo costaba? Sinceramente, ella pues hoy obedecía, mañana no, de repente se le salía algo dentro de sí y empezaba a actuar en sus fuerzas y cuando lo hacía retrocedía muchos metros, ¿verdad? Que ya había ganado con bastante tiempo, ella ganó unos metros y en un día los retrocedía y a veces hasta se pasaba, ¿verdad? Se iba más allá de donde había llegado. Al final, pues logró ella que un día su esposo le dijera, mira, yo te quiero proponer que volvamos, te quiero proponer que lo intentemos, empecemos de cero y sigamos para adelante. Sí he de decirles que pues para mí fue un poco triste al siguiente día escucharla hablar al respecto de lo que había significado volver, ¿verdad? Aún siendo mujer, ella se enfocó en lo sexual. Esa parte me causó a mí alguna tristeza, ¿verdad? Porque en lugar de dedicarse ese día ella a agradecer a su Señor por lo que había pasado, todo fue una altísima expectativa sobre qué es lo que iba a pasar en la cama esa noche. Repito, se olvidó de Dios y pues el resultado no podía ser bueno, ¿verdad? Entonces ella con muy altas expectativas, obviamente lo contagia a él, resulta que ellos por haber estado separados bastantes años, pues obviamente estaban un poco, iba a ser difícil el reencuentro, ¿verdad? Sobre todo cuando ciframos nuestra felicidad en el sexo, ¿verdad? El sexo, yo podría decir, sin temor a equivocarme, que si el sexo en mi matrimonio con mi esposa viene como consecuencia de la atención que yo le doy, de cómo le sirvo, de cómo la cuido, cómo le ministro incluso la palabra de Dios, pues va a provocar que ella también me trate de alguna manera especial, ¿verdad? Que lo busque, que luche
darme alegría. Y cuando dos personas se unen así, con la intención de darse alegría, no de extraer alegría para sí o placer, cuando las personas buscan servir a su cónyuge, pues obviamente la unión sexual va a ser una explosión de sensaciones, va a ser placentero, va a ser lindo, ¿verdad? Para terminar de despedazar esa gran oportunidad de restauración que vino a la vida de esta mujer y su familia, pues obviamente costó que conciliaran el sueño, cada uno por su lado pensando, "Oh, tal vez no hubiera sido mejor no regresar porque el sexo no es lo maravilloso que era, ¿verdad?". Entonces, para terminar de ajustar, él se levanta, va a la ducha y ella se levanta y va a su teléfono y borra todos los contactos femeninos que había en el teléfono. El hombre pues era una persona que tenía una empresa y pequeña empresa y pues obviamente sus contactos, en muchos de esos contactos de trabajo eran mujeres y él coincidentemente tenía una situación de trabajo que llegó antes de que él saliera de casa, ¿verdad? Y cuando le llaman y ve que el número no tiene registro, pues él contesta, ¿verdad? Y la persona, que era una mujer, cuando le habla, ¿quién habla? Dice él. Ay, mi fulano, ¿cómo así que quién habla? Soy yo y estábamos pendientes de esto y esto. En ese momento él nota que su mujer le tocó el teléfono. Ese día él pasa de su dormitorio a otro dormitorio hasta que un día X ella mejor opta por irse de casa. Se oraba, se ayunaba, pero no se comprendía qué era lo que tenía que suceder. Y vuelta a ponerle atención a Santiago, ¿verdad? Y dice, es que son tontos, ¿verdad? No tienen porque no saben pedir. Hay una versión de la Biblia que dice así, son tontos porque no saben pedir. Piden para sus propios placeres y deleites, ¿verdad? Y por eso no reciben. Miren ustedes, yo recuerdo que eran entre 5 o 6 años de separación. Él solito, él que la repudiaba por los errores que ella había cometido, le pide que vuelva. Y ella solita con todo el morro va y arruina todo. Es sumamente necesario que comprendamos que el tiempo de ayuno y oración que estamos teniendo en En Pos de Dios 2022, tenemos que entender que lo que estamos es buscando sabiduría de Dios para manejar las cosas. Precisamente anoche me escribió alguien, no sé si fue anoche o fue hoy, me escriben muchas personas por el WhatsApp y me escribe que con el inicio del ayuno su matrimonio se tornó en un incendio, una cosa horrorosa. Y que anoche precisamente su esposo le pidió perdón y le dijo que se iba a esforzar en aprovechar la oportunidad para salvar su matrimonio. Quizás ella, en medio de ese incendio que se volvió su matrimonio al iniciar este ayuno, comprendió e hizo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Bendecir, bendecir, bendecir. Si Él es fuego, yo soy agua, ¿verdad? Si Él es problema, yo soy alegría, etcétera, etcétera. Y entonces, mi recomendación, por favor, no deje de hacer lo que usted prometió al casarse, ¿verdad? Usted prometió amar, honrar y respetar hasta que la muerte lo separe. No se le olvide, ¿verdad? Entonces, una cosa es estar hambrientos, ¿verdad? Tener hambre, estar agotados, y otra muy diferente es llegar a una etapa
de mi vida en la que nada me satisface, nada me hace feliz. Incluso estoy condenando a mis hijos a sentir sentimientos, ¿sí? Experimentar sentimientos desagradables, ¿verdad? Ustedes? Rencores, odios, y llevar esto incluso eventualmente a sus matrimonios. Es necesario entonces que volvamos nuestro rostro a Dios. Muchos de nosotros tenemos Biblias en casa, pero las tenemos de adorno, ¿a ustedes? Entonces, por ahí habría que empezar, ¿verdad? Entender, ¿verdad? La Biblia no es un pisapapeles. Cuando llegamos a esa etapa donde nada nos hace feliz y empezamos a leer nuestra Biblia, vamos a ver, vamos a como que iniciar una etapa, una escalada, ¿verdad? Vamos a ir subiendo gradas, vamos a ir en ascenso, ¿verdad? Otras veces la tomamos, la abrazamos muy fuerte, pero no la leemos y mucho menos la vamos a poner por obra, ¿verdad? La Biblia entonces se hizo para leerla, no para abrazarla, no para tenerla de amuleto, aquello que frotas y se te cumplen los deseos, ¿verdad? La Biblia es para leerla. Y otra cosa, no vayan a cometer el error de agarrar su Biblia y abrirla en X página y decir que el Señor les habló. Por ahí un mercader de la fe escribió un libro y pues él es muy, ¿cómo se dice? Pues mediáticamente es famoso y pues volvió tendencia que su libro lo abría la gente y donde lo abrían ahí era que el Señor les había hablado. Y ustedes en redes sociales le mandaban al Señor el pasaje que les había abierto Jesús, incluso algunos hasta daban testimonio de que habían podido comprar una casa, habían podido hacer un negocio, habían podido comprar un carro, ¿verdad? Un montón de cosas de materiales, que es esa corriente de la teología de la prosperidad, ¿ustedes? Bueno, no es teología de la prosperidad, ¿cómo le podríamos llamar? Doctrina de la prosperidad. Teología no puede ser, teología es inherente a Dios y pues tiene que ser cosas muy buenas, ¿verdad? Jamás engaños ni trampas. Pero el punto es de que pues eso se dio, esa tendencia, ¿verdad? Ustedes, y aquí abro y ¡pa! Aquí me está hablando el Señor. No, nosotros vamos a estudiar la Biblia constantemente, periódicamente, y pues obviamente en algún momento va a haber una explosión, ¿verdad? Algunos le dicen rema, ¿verdad? Es un momento en el que tanta palabra dentro de nosotros viene como respuesta. ¡Pa! No, Ronnie, no. Esto no es así, esto como lo estás pensando no es así. Aquí en mi palabra dice ta, puntual, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios se hace realidad en nuestras vidas. Pero si nosotros no tenemos palabra de Dios dentro de nuestro corazón, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a poder tener esos luzazos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder tener respuesta de Dios? Bueno, entonces ese es el alimento del alma, ¿verdad? Ese que está en la palabra de Dios. Repito, una cosa es tener hambre y otra cosa es tener ansias de la presencia de Dios, de la sabiduría de Dios en nuestras vidas. El salmista Jesús Adrián Romero hace una canción, hace una alabanza que es muy interesante, ¿verdad? Dice, por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo lo daría, no importaría lo que tenga que pasar,
lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Pareciera una canción romántica, de esas cortavenas, pero no, es un salmo a Dios que Jesús Adrián Romero pues nos deja y nos habla muy claro en este día 10, ¿verdad ustedes? De lo que debiera de ser, no lo que debiera de ser, es el tema que estamos tratando, ¿verdad? Pero así deberíamos de andar nosotros también hambrientos, ¿verdad? Contemplar o considerar este lindo concepto que vemos en este salmo o en esta canción y que viene justo en este momento, ¿verdad ustedes? En algún momento en mi proceso de dolor, en el que dejé de sufrir por una persona, pues este tema hizo un impacto, ¿verdad? Por ahí buscar algunas citas bíblicas que lo respaldaran y pues fue estimulante, fue consolador, ¿verdad? Y repito, fue en ese momento doloroso. Entonces, la sed y el anhelo por mi cónyuge no me producen nada positivo. El anhelo por Dios me produce y produce abundantemente. Entonces, yo quisiera leerlo nuevamente para que entendamos que si le ponemos un sentido, va a ser destructivo. Pero si le ponemos otro sentido, un sentido divino, va a ser enriquecedor, ¿verdad? Entonces, por un momento en tu presencia, mi amor, ¿verdad? Esposa mía, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria. ¿Cuál gloria? Por un minuto nada más, todo daría, no me importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, amor mío, de tu fragancia y de tu poder. ¿Qué poder? Hambre que duele. Ahí empiezo yo a caer, que debilita, que desespera por ti. Pero si de pronto estas palabras las dirigimos a Dios y entonces cambiamos una necesidad idólatra por una actitud de alabanza y adoración al Señor de señores, al Rey de reyes, lejos de destruirme, me va a empoderar, ¿verdad? Entonces, repito, este es un concepto muy lindo y que aprovecho para decirles, deje de estar oyendo canciones cortavenas. Ya deje de estar escuchando a esos cantantes que darían la vida por una persona que ni era su esposa, que era la esposa de otro, ¿verdad? Bueno, y ejemplos hay muchos, ¿verdad? O sea, hay infinidad de conceptos que las melodías, las canciones que el mundo nos presentan, solo nos confunden, ¿verdad? Y nos llevan por caminos que de plano no debiéramos de caminar, ¿verdad? Entonces, el que está sufriendo por su cónyuge es porque está esperando recibir de su cónyuge, ¿verdad? Y está perdiendo la dimensión, porque no está entendiendo que fuimos hechos para amar al cónyuge, para darle, no para extraerle. El anhelo nos confunde. Vamos justo al lugar donde tenemos que depositar para extraer, en lugar de ir al lugar donde ya está lleno para extraer abundantemente, ¿verdad? Llenarme e ir a ofrecerle a los míos de eso que el Señor me colma. Yo les decía que yo me visualizo como un recipiente que yo debo de buscar de ser llenado, ¿verdad? Y en esa búsqueda, en esa intención constante, pues mis hijos ya no me ven como una, ¿cómo decirles? Como una máquina de llanto, ¿verdad? Mis hijos ya no me van a ver como una víctima. Y esto pues se lo digo con mucha sinceridad. Los hijos puede llegar un momento en que nos ven así como una víctima y curiosamente, lejos de darse una situación para estrechar,
A veces se da más separación. Yo recuerdo que conocí a un señor, nunca me dijo el motivo por el cual abandonó a su esposa. Eventualmente se casó con otra que lo engañó. Miren ustedes, unas amarguras en esa familia, porque él vivía endiosando a su hija mayor, ¿verdad? A la hija de su esposa. Y pues la señorita, hasta donde yo supe, pues era muy exitosa, ¿verdad? Muy buena estudiante. Cuando fue estudiante, se graduó en temas de finanzas, le iba muy bien y de pronto un día, pum, se peleó con su papá y ya no quiso saber nada de él. Pero ella era su niña linda, ¿verdad? Y comparaba a sus hijos de adulterio con ella constantemente, ¿verdad? Entonces, eventualmente los hijos segundos se llenaron de mucha amargura porque pues siempre las andaba comparando con ellas y eventualmente la hija mayor como que lo desechó, ¿verdad? Simplemente ya no, le dijo que ya no quería saber nada de él y entonces se quedó más solo que la una, ¿verdad ustedes? Entonces es bien importante que analicemos, ¿verdad? Y aquí quiero hacer un alto. Usted que en este momento se está metiendo en problemas de adulterio, arrepiéntase, porque el Señor le llama pecado a algo que es impropio para usted. El Señor es santo, usted no lo va a manchar con su pecado. Usted sí se va a manchar y va a sufrir mucho por ese pecado. Y el motivo de la palabra de Dios es para que nosotros cojamos sabiduría y no nos metamos en esos líos. Porque les repito, ahí está este señor que hoy pues no cuenta con el apoyo de sus hijos, porque a la que endiosaba se le reveló y a los que comparaba o pretendía meterles ahí una comparación, se molestaron y igualmente lo abandonaron. Entonces ya en los años en la vejez, repítome cómo me gustó ese ejemplo, más solo que la una, pero ya no había marcha atrás, ¿verdad? Entonces quizás a futuro los hijos les toque vivir situaciones parecidas y si aún tiene vida su padre, pues regresarán a pedirle perdón y a mostrar ahí algún tipo de arrepentimiento, quizás. Entonces si usted en este momento anda ahí con la cola alegre, ¿verdad? De que qué linda su amante, ¿eh? O qué hermoso su amante, qué poderoso es su amante, ¿verdad? Tiene mucho dinero y él sí le va a dar la felicidad que usted necesita. Yo le digo hoy, arrepiéntase. Dé la vuelta y trate de enmendar sus errores. Si hay que pedir perdón, pídalo, arrepiéntase y busque a su Señor, porque de otra manera va a ir por el camino dando palos al aire y cuando sea mayor, cuando la belleza, cuando la fuerza, cuando se acaba el dinero, ya no hay aquella oferta, me voy con aquel, con aquella, ya no. De hecho, pues con la edad viene una merma de esos impulsos y entonces la soledad es casi que lo que queda. Esa sí le hace caso a uno. Bueno, entonces aquellos que están sufriendo por un amante, bueno, o por el cónyuge, con ese sufrimiento hacen desgraciados a sus hijos, ¿verdad? Si el Señor me da palabra y yo no la digo, va a usar a un asno, a una burra, a una piedra para hablar, ¿verdad? De alguna manera el Señor va a mover las piezas para que las cosas en nuestras vidas pues vayan cobrando relevancia, ¿verdad ustedes? El hecho de estar entonces aquí nos hace escogidos y eso es algo por lo que tenemos que dar gracias, ¿verdad? El Señor nos tiene aquí para enseñarnos sabiduría. Escríbanlo, por favor. El Señor nos tiene aquí para enseñarnos sabiduría. Cuando yo me aferraba a mi dolor, cuando me aferraba a mis necesidades afectivas, el enemigo me paralizó
completamente. O sea, me inutilizó. Me volvió un bueno para nada. Ciertos depredadores usan ese efecto, ¿verdad ustedes? Depredadores espirituales. Por ejemplo, ustedes ven a los grandes felinos y estos se van agazapados, se ponen a cierta distancia de su víctima y de repente dejan ir un rugido, ¿no? Y ¡fua! Se paraliza la víctima. Entonces ellos llegan y le fulminan. Así es como operan los depredadores espirituales en nuestras vidas cuando nosotros somos presas de la idolatría, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que en algún momento yo me quedé con una mano atrás y otra adelante, perdí mi empresa. Fue tremendo, ¿verdad? Definitivamente no habían ánimos de nada. El padecimiento llegó. Hubo un momento en que pasé mucho tiempo sin comer, postrado, inerte, dejándome morir, ¿verdad? Yo recuerdo que esa era como que, no la consigna, ni es que lo buscara yo, pero sí de plano ya tenía una cero intenciones de hacer nada, ¿no? Fue así, ¿verdad? Ahí mi experiencia, viendo varias versiones de mi final pasar frente a mí, ¿verdad? Mis nutrientes, yo no comía ni bebía, ¿verdad? Ya estaba así en ese estado. Fueron aproximadamente 20 días, quizás un poco de agua, pero sí recuerdo muy claramente que pues no había comido, ¿verdad? Y eso se estaba manifestando en mi cuerpo. Hubieron manifestaciones muy fuertes, pero que al final terminaron en algo maravilloso. Yo pues he sido una persona muy escéptica y de pronto escuché a Dios, ¿verdad? Y el Señor me dijo alto y claro, no tienes por qué estar en esas condiciones. Me duele verte adorando un ídolo con pies de barro en lugar de estarme adorando a mí. Todavía me puse algo necio, pero Señor, tú me la diste. Tenemos una hija linda. Y el Señor me contestó muy, pero adentro de mí, ¿verdad? Lo he contado muchas veces, pero yo insisto en compartírselo, ¿verdad? Muy dentro de mí, ¿verdad? Yo escuché claramente cuando el Señor me dijo, no, yo no te di nada. Tú escogiste tomar ese camino, tú escogiste ir detrás de esa mujer y eso no era bueno y lo sabías. No tenía yo mucho conocimiento de la palabra de Dios. Había leído unos libros en mi juventud que pues sí me ayudaron, me apartaron del pecado, me provocaron ahí un temor por el pecado, pero apareció alguien que me sedujo y pues no me sedujo necesariamente con su aspecto físico, me sedujo con sus necesidades. Una persona con algunos problemas, un niño pequeño, un bebé, y pues yo intenté ayudar y muy pronto paramos involucrados y el enemigo es, como dice un personaje ahí de una serie, el diablo es puerco, ¿a ustedes? Y pues así caí en todo eso, pero repito, yo creía que el Señor me lo había dado. Entonces, no es bueno para ti porque esa relación se llama adulterio. Tú te debes en la tierra a una mujer, aquella a la que deshonraste. No es que yo haya forzado a mi esposa. De hecho, ella en algún momento me pidió perdón y me dijo,
yo estoy consciente de que usted me quería respetar. Y era yo la necia, pero si usted me tenía embobada, me decía, yo estaba muy enamorada de usted y ella era la que estaba ahí busca. Eso me lo dijo ella, ¿verdad? También no voy a decir que a mí me retorcieron el brazo. Obviamente nos amábamos y pues empezamos antes de presentar nuestro cariño ante Dios y casarnos, pues empezamos con el tema fornicación. Y esto, sí les diré, trajo mucha idolatría para los dos, ¿verdad? Nos metió en un círculo increíble que la mayoría de la gente no lo ve, ¿verdad? Están enamorados. Pero no, ¿verdad? Las cosas con el Señor son con orden y tenemos que aprender de Él para que esas cosas funcionen, ¿verdad? Es como aquella persona que de pronto encuentra una cantidad de cierto alimento que le gusta, empieza a comer como loco, a las horas está indigesto, tiene algún problema, ¿verdad? Es que cuando se come mucho dulce, es que es empalagoso, ¿eh? Y quizás solo era un pedacito, una pequeña dosis diaria de ciertas cosas que pues apartados de Dios nosotros lo agarramos a matacoche. Y de ahí vienen los problemas, ¿verdad? Pero bueno, estábamos en que el Señor a mí me dijo, no, tú te debes a una mujer y es aquella a la que deshonraste. Ahí tendrías que estar esforzándote y dando todo tu fidelidad, tu cariño, ¿verdad? Toda tu lucha. Y todavía les digo, yo sí seguí con esa necedad hasta que sentí que ya el Señor empezó a levantar la voz, ¿verdad? Ese día, en ese momento así casi trágico, yo recuerdo que por ahí tengo una foto, no recuerdo dónde la publiqué, no está en Facebook, pero alguien me felicitó. Qué bueno, ¿cómo has bajado de peso? No sabía la que estaba yo viviendo. Qué bueno, te felicito, te ves muy bien, ¿cómo has bajado de peso? No era el esfuerzo, era el dolor. Pero bueno, ese día mis oídos fueron abiertos tan dramáticamente que ese momento yo me puse en pie. La etapa final fue de 20 días, así tipo ayuno a pura agua, pero yo ya venía de 7 meses de postrado, de una vez abandonado. Y pues mis hijos en sus estudios y todo eso, pues no se daban cuenta ustedes. Entonces fue como que el explotar de algo. Entonces, lo interesante de todo esto es que eso es un testimonio que yo puedo darles en este momento a ustedes, ¿verdad? Pero llegar a esa etapa también representó que mis hijos vieran. Les repito, yo no sé si se dieron cuenta, pero yo más creo que sí. Observaron, se dieron cuenta que yo no dormía, se dieron cuenta de que no había actividad, que no pasaba nada. En ese momento lo económico pues estaba respaldado por un negocio que hice que me aseguraba ahí una renta. Pero, repito, sí, se dio un total abandono. Y ese abandono es idolatría, y esa idolatría es muy sutil. Pueden ustedes estarlo viviendo en este momento y pueden estar infectando a sus hijos. Yo creería en algún momento que para los hijos, ¿verdad? Quizás no es tan doloroso ver a un padre adúltero como ver a un padre idólatra o a una madre. Quiero insistir, ¿verdad? Es una cosa que estoy buscando, cómo darle otra visión, otra forma de hablarlo. Pero la idolatría no es buena, ¿verdad? Y resulta que en el nombre de estas situaciones
hay algunos haciendo ayunos, ¿verdad? Por su cónyuge o por un amante. Se ayuna por el prójimo, ¿verdad? Por ayudar al prójimo, no por complacerme del prójimo. Entonces yo puedo ayunar por mi esposa, ¿verdad? Porque está enferma, porque está en pecado, porque tiene algún problema. Y pues las personas a veces se cierran, no comparten, y pues toca que el Señor revela, Oseas, ¿verdad? El Señor me habló y me dijo, Oseas, tu esposa te engaña, se acuesta con su amigo. Y al final le dice, Oseas, ve y ama a tu esposa adúltera. Entonces el Señor actúa en esos casos, ¿verdad? Mi esposa puede estar teniendo un problema en su trabajo con algún compañero o compañera y la tiene atormentada, quizás hasta se avecina un despido, y pues yo con mi ayuno y oración podría ver algunas opciones de trabajo para ella, podría haber algunas líneas de desarrollo para ella donde ella puede pues, sentirse más cómoda, superarse, etcétera, etcétera. Entonces, el ayuno y la oración va a servir, por ejemplo, para que en lugar de yo sentir celos o pensar cosas que no son, ver micos aparejados, etcétera, etcétera, yo me haga sensible a los problemas de mi esposa y la apoye, aunque ese problema pudiera ser adulterio, ¿verdad? Porque recordemos que Cristo dice que Él se presenta a sí mismo a su iglesia limpia, inmaculada y sin arrugas. Esto quiere decir que esa iglesia miente, esa iglesia mata los miembros, ¿eh? Esa iglesia roba, esa iglesia adultera. Pero Jesús, en vez de rechazarla y agarrarla a pedradas, como podríamos interpretar en el caso de nuestras esposas o esposos, eh, la acción inmediata debería de ir en la línea de limpiar, curar, proteger, presentándonos a nuestros cónyuges limpios, inmaculados y sin arrugas, ¿verdad? Y si ustedes van entonces a la Biblia, no van a encontrar a nadie que de forma así clara ni sugerida esté ayunando por un cónyuge, ¿verdad? Repito, se ayuna por el prójimo. Yo les decía, puedo estar ayunando por problemas de mi esposa y bendecirla. De hecho, ya en alguna ocasión, en este tiempo de separación, nos pasó. Yo le di algunas respuestas cuando ella al fin se abrió y pues le sugerí que me había dado cuenta de las cosas y ella me dice, pero ¿por qué no me dijo? Porque no quería que pensaras que yo te estoy controlando. Yo quiero que sepas que estoy pendiente de ti y que pues lo que te queda de ahora en adelante es contarme lo que esté pasando y yo veré cómo puedo. Pero sí soy sensible a lo que te sucede y como reacción de aquello oré por ti y la respuesta era esto. Y aquí te presento un plan, por cierto. Ella en este momento está en la línea, trabajando en ese plan que yo le presenté en su momento, al que ella tenía miedo de entrarle, ¿verdad? Ella se sentía temerosa de que fuera a pasar algo bueno, que no se fuera a dar, ¿verdad? Y pues según conversábamos hace unos días, pues ella dice que sí le está yendo muy bien y pues ahí está el resultado, ¿verdad? Entonces sí, he ayunado por ella, he orado por ella, pero pues afortunadamente se dio que se obtuvo alguna respuesta, la compartí con ella y hoy le está sirviendo. Entonces, es de ser de bendición, ¿verdad? No quiero, Señor, que ella entre en mis redes, ¿verdad? Que ella entre en mi jaula y que no se vaya nunca. No, no es esa la idea, ¿verdad? Entonces, repito, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que nosotros hagamos ayuno y oración por nuestras familias,
Pero jamás vamos a estar ayunando por placeres y deleites, solo porque me muero, porque ella no está conmigo y que la pasión me mata a ustedes. Entonces, este punto al que hemos llegado en este momento es bien importante. A las esposas legítimas y a los esposos legítimos yo les recomendaría que si su cónyuge no ha muerto, tenemos que tener claro de que hay un pacto vigente, que ese pacto lo hacemos con Dios y que Dios dice en su palabra, no sean tontos, no vengan a prometerle nada al Señor si no piensan cumplir. ¿Verdad? Es interesante que los pactos que se hacen con Dios, nadie los puede romper. Ni el adulterio de mi esposa, no, estoy hablando en sentido figurado, ni el adulterio de su esposa, ni el adulterio de su esposo puede romper el pacto que usted hizo con Dios. Es mentira. Y lo reto a que si tiene las dudas me las exponga ahí y lo podemos discutir. Pero no es cierto que el pecado de mi cónyuge rompa mi pacto. De hecho, ni mi pecado rompe mi pacto. Ya tengo una asignatura pendiente, estoy en pecado, pero todavía estoy vivo. Todavía puedo percibir el saborcito que me va a dejar esa amargura de haberme metido con la mujer extraña. Y esa amargura dura muchos años. Entonces, si su cónyuge no ha muerto, usted se puede tener la claridad de que su función es estar al tanto de su familia. Como les he dicho muchas veces, y en el primer ayuno que hicimos de fin de año, yo recuerdo que brotó una frase muy interesante, ¿verdad? Este tiempo, estas Navidades, vamos a ser felices los presentes y vamos a bendecir al ausente. Entonces, aprovechemos la pausa, el paréntesis y escríbanlo, por favor. Estas Navidades vamos a ser felices los presentes y vamos a bendecir al ausente. Estas Navidades vamos a ser felices los presentes y vamos a bendecir al ausente. Entonces, en lo que ustedes escriben el ejercicio pues quiero recordarles, ¿verdad? Tenemos dos opciones, tomar la Biblia, leerla y aplicarla, o la que yo tomé, ¿verdad? Esa de esperar a que, pues es lindo ver cómo el Señor como que estuvieras yéndote al fondo del mar, ¿verdad? Y el Señor te agarra de la mano y es lindo ese proceso, ese momento para mí es inolvidable, ¿verdad? Cuando el Señor me saca de esa necedad, pero que fue dramática. Tengo una herida. Anoche estaba leyendo ahí unos comentarios en el móvil y me quedé dormido, ustedes. Y me cae de punta el teléfono aquí, cabal. Y ahorita que me he tocado, me ardió. Entonces, sí, es lindo, ¿verdad? Es una experiencia maravillosa el ser rescatado por el Señor, pero el proceso, ¿cómo es de duro? Entonces, yo no se lo recomiendo a nadie, por eso yo los exhorto, ¿verdad? Tomen sus Biblias, léanlas, escudriñenlas y pongan en práctica lo que ahí dice. No esperen a llegar a esos dolores, ustedes, porque sí, ya cuando le digo algo que me pasaba, que yo ya lloraba sin gesticular, o sea, las lágrimas brotaban así, y yo ya sin fuerzas de hacer caritas, de hacer pucheros, de ustedes ya nada, ya el llanto era automático. Ruego al Señor que nadie de ustedes tenga que vivir eso. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y
te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castigó. Pero insisto, y esto lo dice Deuteronomio 8 del verso 2 al 5, pero yo quiero insistir en la palabra castigo. La palabra castigo es la misma que en griego usaban para definir lo que los atletas hacen para prepararse para una competición. Recordemos que ese tema del deporte en Grecia, que es con el que, pues, el idioma con que se hicieron traducciones de la Biblia, y obviamente ellos iban a usar esos conceptos que conocían, ellos tenían pues como que muy enraizado el tema del deporte. Entonces, de hecho, las Olimpiadas por allá surgieron, ¿verdad ustedes? Entonces, pero es importante ver que un deportista no es castigado. Un deportista es entrenado, es preparado. Entonces, reconoce a sí mismo en Deuteronomio 8:5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como entrena el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te entrena, te entrenó y te entrenará. ¿Verdad? Para que los dolores o para que las circunstancias que vayas enfrentando no te provoquen dolores, ¿verdad? Vas a saltar en una pista de obstáculos, vas a estar preparado para saltar los obstáculos, no para ir a estrellarte contra ellos. Entonces, repito, en mi caso particular, cuando yo empecé a leer la Biblia no entendía ni jota usted, ¿no? Parecía que estaba en chino. Pero cuando llegó este momento, aquello que yo no conocía me alimentó. La palabra de Dios es ese maná que alimenta, que viene a salvarnos, que tiene todos los nutrientes que nosotros necesitamos en estas situaciones tan amargas, ¿verdad ustedes? Ese concepto entonces del que hablábamos, ¿verdad? Del castigo, ¿verdad? La Biblia pues está escrita en arameo antiguo, ¿verdad? Y es traducida también del arameo al hebreo. Perdón, sí, el arameo era una lengua madre, ¿verdad? Al hebreo, al griego y luego al castellano. Entonces, las palabras a veces pareciera, repito, que es eso, que yo no siento que Dios nos castigue. Yo creo que Dios no nos castiga. Pero no, esto no quiere decir que lo que viene como consecuencia de nuestros pecados no sea doloroso, ¿no? Pero yo no creo que Dios nos mande eso como una forma de castigo, ¿verdad? Si nosotros, esto lo compruebo de esta manera, si nosotros aplicáramos al pie de la letra lo que la Biblia dice, no sufriríamos ese castigo que muchos dicen. Entonces, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga, como capacita el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te capacita. El Señor entonces a través de todo eso te promueve a un nivel superior, ¿verdad? Al que estás en este momento o el que está en ese momento le va a enseñar a amar. Muchos llegamos al matrimonio y solo sabemos desear, solo queremos sexo. Pero es que yo lo amo, sí. Pero si usted padece celos, si usted en vez de bendecir a su cónyuge lo maldice con esas actitudes negativas, ya se puede usted ir enterando de que no es amor, ¿verdad? Y he utilizado así tan descaradamente la palabra sexo porque esa es la realidad, ¿verdad? Muchos van porque los mata a esa parte de sus vidas y pues el resultado se ve ahorita.
por ahí había una señorita que pues confiesa que el hombre no era su novio, era novio de su amiga, pero ella se encaprichó con él y como él pasaba por la casa de la chica esta, cuando iba para la casa de su novia, pues ella buscaba la forma de capturarlo, ¿verdad? Y buscando la forma de capturarlo, buscó la forma de seducirlo y se acostó con él y ella lo reconoce, ¿verdad? Yo era la que neciaba y embarazó a se embarazó y el otro pues se vio forzado a casarse con ella, pero es que él no la quería, repito. Pero como estamos acostumbrados a creer que el sexo es una necesidad fisiológica, pues entonces ahí no sé cuánto luchó el joven por no involucrarse con esta mujer, pero ella sí confiesa que ella sabía los pormenores de su relación porque su amiga se lo confiaba y ella aprovechó todo esto para saber qué le gustaba, etcétera, etcétera. Y después vino a darse cuenta de que pues ella había manipulado todo y entendió por qué le iba como chango en feria en un matrimonio que pues había sido manipulado. Entonces, el desierto por el que estamos pasando no es un castigo del Señor. Él está forzando nuestra promoción. Satanás ha puesto las trampas, ¿verdad? Ha puesto personas, ¿verdad? Ha puesto actitudes, ideas maquiavélicas, ¿no? Ustedes. Pero Dios aprovecha cada instante para acercarse a nosotros, para ponérsenos ahí al tiro, para que nosotros podamos tenerlo como una opción y nuestra mejor opción, ¿verdad? No como una opción más, nuestra mejor opción. Entonces, este tiempo es para que tengamos hambre de Dios, ¿verdad? Ustedes, y no lo desperdiciemos, no despreciemos a Dios. Al respecto de mis ayunos, yo no sabía nada, ¿verdad? Ustedes, sí tuve pues muchas experiencias. Primero me habló un pastor juvenil, luego ya pues ya un pastor de adultos y luego, y la tercera vez me habló el Señor alto y claro, ¿verdad? Las 3 veces fueron cosas bien interesantes. Una de ellas me llamó el pastor juvenil y me dice, dice el Señor que abraces este tiempo porque este tiempo es muy importante para tu vida, es mucho aprendizaje. Yo me quedé pensando porque no tuve ánimo ni siquiera de ponerme a hablar con él, ¿verdad? Solo me hizo la llamada y pues me dijo todas estas cosas, ¿verdad? Y pues yo he podido ver con mucha libertad, mirar a las personas que buscando su felicidad me hicieron daño. Y pues les perdono, ¿verdad? Pero hoy puedo verlas sin ninguna amargura, ¿verdad? El Señor me abrió los ojos para que de ahí en adelante yo tuviera hambre, pero de Él, ¿verdad? Y no estuviera necesitado de una persona. Sé que tengo que estar con mi esposa, sé que tengo que bendecirla, lo tengo muy claro, no me estoy muriendo por ella, en el sentido de que me ahogo porque no está, y esto ha traído algunas cosas bien interesantes. Nuestra relación es muy buena, ella me apoya, es muy linda ella conmigo. Yo pues intento obedecer a Dios y ser para con ella lo que Dios espera de mí. Y pues yo quisiera pues que ustedes trataran de contagiarse de esto, ¿verdad? El amor es algo que debemos dar a raudales, a manos llenas, ¿verdad? El amor tiene que brotar de nosotros porque nuestra fuente de amor es Dios. Entonces escríbanlo, ya casi vamos a terminar. El amor tiene que brotar de nosotros porque nuestra fuente de amor es Dios. Entonces, vamos a la palabra. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, vides, plantaciones de uva, ¿verdad? De higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel,
tierras en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Deuteronomio 8, del verso 6 al 10. Una tierra espiritual es una tierra que de pronto tengamos, que podemos tener cualquier aflicción, cualquier dolor, ¿verdad? Pero que el Señor nos va a librar. Nuestra adoración a Él nos va a promocionar, nos va a hacer superar esas etapas dolorosas. Al ayunar entonces descubrimos que Jesús llena todo nuestro corazón. Cuando nosotros ayunamos enfocados en Jesús, que vive dentro de nosotros, al leer las Escrituras, hacemos entrar a Cristo en nuestras vidas vez tras vez, ¿verdad? Empoderándonos de amor. Dice que el verbo de Dios es Jesús y va a entrar con poder a nuestras vidas. Por eso lean mucho la Biblia, por favor. Sobre todo en estos tiempos de ayuno. Renueva la voluntad de vivir para Dios. Agudiza la mente para vivir pensando únicamente en lo que a Él le agrada. Repito, mi fuente de felicidad no es mi cónyuge. Mi fuente de felicidad es Dios. Que este tiempo sea de mucha bendición. Chao.